Gracias, doctor Mariano. Doctor Mansip. Yo pienso que una de las grandes implicaciones de carácter administrativo que tiene la aplicación de esta norma aquí en nuestro país es pues culturizarnos en el sentido de que cuando uno presta un servicio, generalmente de acuerdo a nuestra práctica tradicional, uno en el momento de que hace la facturación del servicio de una vez registra el 100% del ingreso. La norma plantea que en la medida en que se vaya prestando se vaya reconociendo el ingreso, es decir, casi que diferirlo. Administrativamente yo creo que muy pocas empresas, muy pocas compañías realizan este tipo de actividades. Esto yo pensaría que es algo que hay que reevaluar muy seriamente porque no podemos seguir, y disculpen que lo diga así abiertamente, mintiendo en los estados financieros, reconociendo ingresos que realmente no se han realizado. Eso implicaría hasta un cambio de cultura porque para muchas empresas les conviene mostrar de una u otra manera unos buenos resultados cuando realmente no se han dado. Entonces es algo que considero yo que implicaría significativamente. Gracias, estamos muy juiciosos con el tiempo hoy. Excelente. Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Amaya, soy egresado de esta casa de estudios y pienso que una de las implicaciones importantes es que las empresas, los empresarios, como bien lo decía el doctor Ubaldo, el 90% son empresas pymes y esas empresas pymes las más importantes son generadas por familias y no tienen la cultura del reconocimiento de los ingresos. Eso va a ser un choque cultural muy grande. Entonces yo pienso que el gran riesgo que tenemos hoy es que toda la responsabilidad se le está dando al contador, cuando es de toda la organización de la empresa. Entonces yo consideraría que la universidad debía pensar en socializar a esos empresarios este tema tan importante y no dejarlo como hoy está quedando solo en manos de los contadores. Gracias. Continuamos. No tenemos todavía mensajes de los participantes de la ciudad de Cartagena y Neiva. Bueno. Y yo quiero retomar un comentario que hizo el doctor José Ubaldo en su exposición que me parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la participación de estudiantes en estos eventos que están en ese proceso de formación y en ese proceso en el cual el criterio profesional es muy importante en cuanto a su formación, y es el tema de la definición de las políticas contables. De nuevo, el tema de los fundamentos o de los principios del marco conceptual quedan inmersos no solamente en esta norma, sino a lo largo de aplicación de todo el modelo IFRS. En el tema de las políticas contables para ingresos, muchos se preguntan, bueno, ¿y yo cómo defino una política contable? Esta semana me escribió por ahí un estudiante y me dijo, profesor, ¿por qué no me envía unos estados financieros de esos que usted utiliza en sus presentaciones? Porque quiero saber cómo es que se hace la política contable de tal tema. Entonces, yo pienso que un aspecto importante en la definición de políticas contables, y creo que esto ya lo habíamos mencionado en conversatorios anteriores, es el conocimiento del negocio. Así estemos ubicados en determinados o un determinado sector que puede ser, digamos, un estándar o una guía para un tipo de organización como por ejemplo el sector financiero, el sector real. Hay aspectos que son puntuales, que son específicos en el conocimiento de los negocios. Por ejemplo, los ciclos de operación, ¿sí? Hay negocios cuyas ventas se realizan, por ejemplo, a finales de año y digamos, los que son especiales o que son puntuales o que son incrementales en estos momentos. Entonces uno no puede definir una política, no puede definir los elementos de reconocimiento y medición, ¿cierto?, basados solamente en un estándar o como lo hagan los demás. En ese sentido, la clave para la definición de políticas se centra en el conocimiento de los negocios para efectos de establecer aspectos operativos, comerciales, administrativos y el impacto financiero que todos ellos en conjunto puedan llegar a tener. Es que en esencia, y pienso que ahí está el fondo de la interpretación de los elementos de las NIIF, y es cómo interpretar una realidad económica y plasmarla a través de una estructura financiera. Entonces el tema de la preparación y presentación de estados financieros va más allá del cumplimiento de la legalidad a la cual estamos acostumbrados nosotros en Colombia. Entonces
fíjese que el papel que juega tanto el preparador como el auditor es absolutamente importante en aras de conocer el negocio y a través de ese conocimiento interpretar esa realidad y plasmar. Entonces, en ese sentido, el tema específico de los ingresos ordinarios implica conocer muy bien el negocio, identificar qué tipo de operaciones realiza una compañía que va más allá solamente, por ejemplo, de sus ventas. Puede ser que se generen otro tipo de ingresos que estén relacionados o que incluso puedan ser diferentes, que cataloguen dentro del grupo de ingresos ordinarios, y una vez así identificar el efecto financiero que implica el reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es qué reconocer y cuándo reconocer, que en esencia me parece lo más importante. Es decir, yo puedo decir, sí, realicé una venta, pero esa venta la puedo reconocer hoy o tendré que reconocerla mañana. Y eso tiene efectos e incidencias a la hora de interpretar una realidad económica y plasmarla a través de una estructura financiera. Y no se diga del tema de medición, ¿sí? Porque una cosa es poder reconocer los efectos hoy y otra cosa los cambios o los efectos monetarios o los efectos económicos que pueda significar el reconocer mañana. Entonces me parece que hay elementos importantes que van más allá solamente del tema del registro contable, que pudiese ser en principio lo que desde el punto de vista de la presentación nos interesa. Gracias. Sí, doctor Juan Manuel. Siguiendo en la línea que plantea el doctor Cáceres, quisiera hablar desde la perspectiva del auditor o el revisor fiscal. De un lado, cuando se comience el próximo año de manera generalizada con este proceso de implementación y transición hacia IFRS, nosotros como auditores o revisores fiscales vamos a tener que considerar un mayor número de horas para efectos de conocimiento, o mejor, de nuevo conocimiento del cliente. Hoy, de alguna manera, los que tenemos los diferentes clientes conocemos nuestros clientes, pero miren que a medida que miremos esta IAS 18, que ya tiene una implicación importante, pero cuando miramos la integralidad de todas las normas, esto va a requerir, así como al empresario y a la organización en general, toda su estructura organizacional, tiene que tener un cambio de cultura y un cambio hacia la mirada y conocimiento profundo de los negocios y las implicaciones que esas operaciones tienen en la aplicación de los estándares. Pues para nosotros como auditores y revisores fiscales también nos va a demandar un mayor número de horas de volver a conocer nuestro negocio bajo perspectivas de IFRS. Eso es por un lado. Y de otro lado, habrá que contemplar qué impacto tendrá en nuestra planeación del trabajo, en nuestro enfoque de trabajo, en la evaluación del sistema de control interno. Pienso que se vuelve una parte fundamental como auditores y revisores fiscales cuando hacemos la evaluación del sistema de control interno para determinar el enfoque de nuestras pruebas, naturaleza y oportunidad de nuestras pruebas. Va a tener un impacto que yo creo que todavía no hemos dimensionado. Vamos a tener entonces que entrar a mirar qué impacto tiene en mi planeación, y esto podría tener una implicación bien importante en la estructuración también tarifaria de nuestros honorarios en un momento dado. Luego habría que entrar a mirar con nuestros clientes, tema muy difícil, muy complicado, de que de pronto la implicación para IFRS al empresario le supone hacer una alta inversión en tecnología, conocimiento, en fin, capacitación de su personal. Pero colateralmente también va a tener para el inversionista, para la organización, un impacto en los honorarios de sus auditores, de sus revisores fiscales, porque esto no solamente tiene un campo, una implicación directa en el que prepara la información, sino en el que revisa la información. Gracias, doctor. Adicional a lo que hemos comentado, creo que también va a haber un impacto fuerte en el tema de conciliación de la información financiera frente a la fiscal, porque fiscalmente estamos obligados a presentar una información que debe coincidir con la información, por ejemplo, del comprador, y en la medida en que yo el reconocimiento lo haga bajo norma internacional
y no solamente bajo la elaboración de la factura como tal. Seguramente va a haber muchas diferencias. Creo yo que en el tema administrativo frente a la parte de conciliación también va a haber un esfuerzo adicional de parte de las organizaciones en la medida en que no se tenga, como decía el doctor Juan Manuel, de pronto elementos tecnológicos que apoyen. También ahí vamos a encontrar trabajo adicional en el tema fiscal. ¿Quieres venir o quieres hacerlo desde el...? Perfecto. No escuchamos. ¿Quieres venir? Ven. Ven, por favor. Aquí estamos en familia, entre compañeros. Gracias, Jenny. Bueno, yo estaba leyendo una parte de la norma acerca de cuándo los intereses y las regalías de los dividendos deben ser reconocidos como ingresos ordinarios. Y me encontré que los dividendos de una característica principal es que los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte de accionistas. Entonces, mi pregunta es la siguiente: cuando a un socio se le pagan los dividendos de acuerdo a la NIC 33, pagos basados en acciones que también se le pueden pagar, esto se reconoce y se establece el derecho a recibirlos por parte del accionista. ¿También se debe contabilizar bajo la NIC 18? O sea, ¿se debe contabilizar bajo las dos NIC? Gracias, Jenny. Doctor. Digamos que aquí podríamos hacer la interpretación desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de quien reconoce el ingreso, que sería el inversionista, en el momento en el cual ese dividendo es decretado o es autorizado, digámoslo de esa manera. Entonces, puede ser que las circunstancias de tiempo no se den de manera igual o de manera en el mismo momento. Entonces, en ese sentido, si los dividendos son producto de la distribución de utilidades, esas utilidades se generan seguramente en periodos anteriores, seguramente no, se generan en periodos anteriores. Entonces, ¿quién hace esa distribución de dividendos, esa autorización de dividendos? Pues seguramente el máximo órgano social o quien esté establecido estatutariamente pues para ello. Entonces, eso sería desde la perspectiva de quien se beneficia en este caso del ingreso, que sería el inversionista o el accionista que tiene una participación patrimonial en una compañía determinada y que para él representa que una inversión, un activo y la explotación del reconocimiento o del rendimiento que ese activo produce como ingreso ordinario. Y la perspectiva de los pagos basados en acciones puede ser en referencia a quien tiene que hacer el pago del beneficio, tomando como referencia el valor de la acción en un momento determinado. Entonces, en ese sentido, las dos NIC tienen aplicación, pero digamos que de manera diferente, ¿cierto? De destinatarios diferentes o generadores diferentes, uno como beneficio ingreso y el otro como generador del pago, en este caso, de los dividendos en acciones, tomando como referencia el valor de la acción. No sé si te queda clara la explicación. No sé, doctor José Ubaldo, si hay un complemento. Gracias, doctor Cáceres. Yo pienso que ya podemos pasar al tercer punto de reflexión, que lo presentamos como un caso de estudio, una información para que analicemos de cómo podría ser el efecto de registro de los reconocimientos de los ingresos y también en el efecto de renta que se podría tener. Allí tenemos el caso de estudio con la información para que la analicemos y podamos hacer algunas conclusiones al respecto. ¿Quién? Por edad primero yo. Bueno, a ver, este ejercicio,
Como lo decía al principio, básicamente es con el fin de generar un poco de controversia en la forma de cómo se interpreta la norma. Yo, haciendo uso del comparativo que presentaba el doctor Cáceres entre las normas locales y la norma internacional, puedo tener la siguiente referencia para que ustedes lo puedan analizar o puedan controvertir. El ejercicio habla de que aquí en el momento cero se hace una venta de 10 millones de pesos, la cual se van a recaudar en 5 años. ¿Sí? Entonces, pues es el planteamiento inicial, que es lo que se está diciendo ahí, y habla mediante un acuerdo financiero el cual no tiene establecida una tasa de interés nominal, porque pues dentro de la norma hay unas especificaciones claras en cuanto se pacta una tasa de interés. Entonces, de acuerdo a cómo se pacta la tasa de interés, debe tener un manejo. En este caso se habla de una tasa de interés, no se tiene establecida una tasa de interés, sino que simplemente se hace ese acuerdo. El planeamiento dice que si el comprador hubiera pagado al principio, el vendedor solamente le hubiera exigido 8 millones de pesos, ¿cierto? Como precio de venta en su momento. Sin embargo, como le estaba dando un plazo de 5 años, entonces le está cobrando 10 millones de pesos. ¿Qué monto de renta debería haber sido reconocido en la venta inicial y en los siguientes periodos en relación con esta transacción? Indiscutiblemente el precio del equipo es de 8. Él le va a cobrar 2 adicionales, concebido como una renta, pero esa renta se va a diferir durante los 5 años. Entonces, la interpretación que yo le puedo dar es la siguiente. En el momento de la venta, pues la empresa estaría registrando, ya se me olvidó, una venta que generaría un débito a una cuenta por cobrar al cliente por 10 millones de pesos, ¿cierto? Y estaría reconociendo, y aquí viene la parte de reconocer y medir, estaría reconociendo un ingreso por la venta de la mercancía que está haciendo, la cual en realidad es de 8 millones de pesos y tiene a futuro un ingreso que lo va a recibir diferidamente, y ese ingreso nos manejaríamos como un ingreso diferido por concepto de ese rendimiento, y el cual va a venir causando a medida que lo va percibiendo. Esta es la interpretación que yo le doy, no sé, creo que el doctor Mariano de pronto puede tener otra, en el sentido de que no hay una tasa de interés pactada, porque si existiera una tasa de interés pactada, tendríamos que venirnos de pronto ahí sí, acumular el valor, traerlo a un valor presente para ir registrando proporcionalmente ese ingreso. Esa es la propuesta, no sé si hay otra propuesta, otra idea, doctor Mariano, lo dejo. Bien, sí, doctor Ubal. Pues, a ver, sí, es cierto lo del flujo de fondos. Los flujos de fondos, el precio inicial y pagos futuros. En la norma internacional nos dice que tenemos que traer a valor presente. Entonces, si yo hago este flujo de caja, de caja, que es la sumatoria de los valores presentes de la fórmula general, este I, que es la tasa de descuento que yo voy a traer el ingreso, debe estar dado por la tasa de referencia. La norma me dice, tome la tasa de referencia país. La tasa de referencia país es el TES. Pero si la empresa tiene una tasa propia, que puede ser la TIO, utilízala ahí. Pero la norma me dice, si no tiene la tasa por un crédito similar, dice la norma, si no tiene la tasa por un crédito similar para descontar estos fondos, tiene que utilizar la tasa implícita. Entonces, ¿cuál es la tasa implícita? Traigo el flujo de fondos. ¿Cuál es el primer flujo?
Si yo hiciera el primer flujo 10 millones, el segundo 2, el tercero, el cuarto y así hasta n, sobre 1 más i a la n, sobre 1 más i a la n, y así sucesivamente, este i en la norma internacional me está diciendo que es la TIR, la tasa interna de retorno. Pero si yo hago este flujo, ¿cuál será la TIR? 0. Porque 10 son los mismos fondos que yo voy a recibir a futuro. No tiene tasa implícita. Por eso la norma me dice, tome el precio como si lo hubiese hecho de contado. 8.000. Este flujo es negativo, esto es positivo, ¿no? Entonces, al traer el flujo, la TIR, al hacer el flujo de caja, la TIR me da 7.59%. Esta es la tasa implícita equivalente, es decir, esta tasa está dada en términos efectivos. 7.59. ¿Qué hago con esa tasa? Pues utilizo entonces, miremos qué pasa contablemente. Hasta aquí ya hemos calculado la TIR, ya tenemos la TIR del flujo. ¿Qué pasa contablemente? Que contablemente sí lo llevo a una cuenta por cobrar de 10 millones y llevo a un ingreso de 10 millones. Pero la norma me dice, los ingresos se reconocen al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir. Si fuese recibida 10 millones de contado, ¿el valor razonable cuál sería? 10 millones, porque el valor presente, el valor actual de los flujos es 0 y entonces eso es lo que yo recibí, eso es lo que vale el dinero en el tiempo. Pero, si está por cobrar, como dice allá, que 2 millones mensuales, el ingreso se debe reconocer a la partida por recibir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar el método del interés efectivo a estos 10 millones, a la contrapartida por recibir. Y entonces aquí me voy a NIC 39, que allá es donde me dice cómo tengo que calcular el valor razonable de los 10 millones. Al aplicar aquí 10 millones hago lo mismo. Entonces traigo los 2 millones que voy a recibir en los 5 y los voy a contabilizar aquí en el periodo 0. Traigo a valor presente los flujos, traigo a valor presente, ¿a qué tasa? A la que calculé allá, 7.59. Entonces, el valor presente de los flujos, 1 más 7.59 a la 1, más 2 millones de 1. ¿Eso cuánto me da? Aquí, 8 millones, por favor, ahí en el… 8 millones, dice primer flujo. El primer flujo me da 8 millones. En el momento 0. En ese momento 0 me da 8 millones. Esta diferencia, dice la norma internacional, llévela a ingresos financieros. Entonces, ¿cuánto tengo que restarle aquí? Los 2 millones y hago ingresos financieros, 2 millones. En el siguiente año, en el siguiente periodo, o el siguiente año, traigo los flujos a este periodo, igual, sí, porque tengo que utilizar la tasa efectiva, y aquí me va a dar, ¿cuánto tiene que dar la cuenta por cobrar? La cuenta por cobrar tiene que estar, porque esto debe cruzar, el flujo tiene que cruzar. El segundo flujo me da 6.634.000, aquí ha traído valor presente. ¿El cliente cuánto me va a dar? 10 millones. ¿Cómo le dio reconocimiento del ingreso el vendedor? 8 millones que verdaderamente valía la venta y 2 millones que valen los ingresos financieros. Entonces, esa es la manera como yo interpreto a la norma internacional. Muy bien, doctor Mariano, muy amable. Ya por aspectos de tiempo considero que es el momento de hacer las conclusiones, entre las cuales tenemos definitivamente la principal inquietud o atención que merece la IAS 18
es básicamente el reconocimiento y la medición de los ingresos de las actividades ordinarias que percibe la compañía cotidianamente. Sin embargo, podemos aclarar también como conclusión de que para el reconocimiento de los ingresos es indispensable, ya sea para la venta de bienes o para la prestación de servicios, determinar cuándo se reconoce. Tenemos que ubicarnos cuándo, como lo presentaba el doctor Mariano en ese momento, cuándo realmente es un ingreso, para reconocerlo como tal, y cuándo será un ingreso futuro. El valor a reconocer tiene que apoyarse mucho en la medición que se haga del ingreso. Y fíjense ustedes cómo las normas internacionales, en este caso específicamente, dice que se tiene que hacer la medición, pero en ningún momento plantea ni un procedimiento, ni una técnica, ni una operación aritmética, estadística o matemática, sino que ya obedece al juicio profesional, al conocimiento que cada contador tenga como herramienta para efectuar sus mediciones. Y en este ejemplo muy sencillo podemos ver de que hay una técnica que podemos utilizar, ya sea matemática, estadística, financiera, para definir cómo medir el reconocimiento de ingresos que tenemos que hacer para cada periodo. Y otro aspecto importante en el reconocimiento de los ingresos es que se obtengan esos beneficios también, lógicamente, en el presente, pero también hacia el futuro. Y la identificación de los costos asociados con esa actividad que está generando los ingresos de la compañía. Eso en cuanto a reconocer, al reconocimiento de los ingresos. También mencionamos en el comparativo que nos presentó el doctor Cáceres entre la norma local y la norma internacional. Y básicamente podríamos decir que la norma internacional hace un reconocimiento real de lo que es la operación de la compañía. Reconoce de una manera más precisa el beneficio económico y la realidad económica de la operación que se está haciendo para generar el ingreso. Y que la norma local es mucho más sujeta a la exigencia legal, casi que digámoslo así, a la emisión de un documento, una factura. Y ahí, para la norma local ya se entiende, y la norma tributaria se entiende que está causado y reconocido el ingreso. Considero que queda una diferencia muy importante. Otra inquietud que también va a merecer nuestra atención permanentemente es en la medición la probabilidad y el riesgo. El doctor Cáceres lo planteaba, que seguramente no va a ser fácil definirlo, pero igual contamos con unos métodos de evaluación, de medición, que nos van a permitir acercarnos a que la probabilidad de los riesgos sean considerados en el reconocimiento del ingreso. Definitivamente, casi en todas las charlas que tenemos, en los conversatorios mejor, se hace necesaria la participación o que se involucre en este tema de las normas internacionales, no solamente los contadores, que es nuestra función atenderlas en su integralidad, sino siempre escucho y escuchamos en las sesiones que la participación de la administración es determinante. Y hoy escuchábamos acá también, no solamente la administración, sino de los empresarios. Es importante que ellos se involucren y se vinculen, porque definitivamente las mediciones que tenemos que realizar para hacer reconocimientos contables van a tener una implicación, como lo decíamos hoy en la norma, en los activos, en los pasivos, en el patrimonio de la organización. Por lo tanto, consideramos que es importante que en las compañías hagamos ese tipo de actividades. Quiero reconocer con mucha generosidad la participación de todos ustedes. Lástima que no tuvimos comunicación directa con los compañeros de Cartagena y Neiva, y quiero agradecer a todos ustedes la participación, al doctor Cáceres, al doctor José Ubaldo y a los demás participantes por esta sesión. Gracias. Había comentado al principio dejar unos puntos de reflexión para el final,
que nos pudiesen servir también como complemento, como conclusiones. Aquí me parece un tema importante resaltar que tal vez no lo habíamos comentado y que en Colombia se da en muchas ocasiones, sobre todo en temas de grupos económicos, y son las ventas que se realizan entre compañías, que digamos, como se da prioridad a la preparación y presentación de estados financieros individuales, ese tipo de transacciones seguramente quedan ocultas y afectan la estructura de los negocios, que en el tema de consolidación pues obviamente ya tendrían otras implicaciones y pueden dar lugar a reconocimiento de ingresos de transacciones entre vinculados que realmente no serían ventas para efectos digamos reales del grupo como tal. El tema por ejemplo de sobrevaloración o subestimación en el valor de los activos también puede llegar a tener una implicación desde el punto de vista financiero. Antes de que se me olvide, que no se nos pase un lapsus, la NIF que habla sobre pagos basados en acciones no es la 33, sino es la NIF 2. La 33 es la de ganancias por acción, ¿no? Esa sería, digamos, como parte también de las conclusiones y de las reflexiones de lo que en Colombia pudieran ser impactos por los, digamos, manipulaciones o malos manejos o malas interpretaciones a la hora de reconocer un ingreso que tenga obviamente un efecto financiero dentro de la estructura de negocios y que a la hora de aplicar las normas internacionales pues tenga o vaya a tener incidencias importantes. Muchas gracias. Bueno, omití al comienzo dar la bienvenida, pero sea el momento de agradecerles a los estudiantes de segundo y cuarto semestre por su presencia. Bueno, no resta más sino creo que un aplauso para todos por el esfuerzo que ha hecho la facultad, todo su equipo de trabajo, por el esfuerzo que ha hecho la Facultad de Comunicación Social, también de todo el apoyo de comunicaciones. Muchas gracias y los esperamos para el próximo conversatorio. Muy amables.